Queremos agradecerles otra vez su presencia en esta tarde para escuchar la palabra de Dios. Y la semana pasada empezamos el libro de Gálatas. Entonces quiero que busquen de nuevo el libro de Gálatas y vamos a leer varios versículos a la verdad hoy, porque quiero terminar hasta los finales del capítulo 2. Entonces, Gálatas y el capítulo 1, si tiene una Biblia, si no, estaré leyendo y quien puede escuchar. Quiero decir que a través de este estudio del libro de Gálatas, si alguno tiene preguntas o dudas o inquietudes de lo que se escucha, tenga la confianza de hablar conmigo después en cuanto a lo que estoy predicando de este libro. Gálatas es un libro muy importante para nosotros, muy importante, porque vemos como Pablo defiende el Evangelio, y lo hizo, a la verdad, pocos años después de haber predicado en las iglesias o en las regiones de Galacia. Y podemos ver en este libro de Gálatas como el Evangelio estaba bajo ataque y no sucedió mucho tiempo hasta que las personas estaban entrando, ¿verdad? Y estaban atacando el Evangelio y Pablo defiende. Entonces para nosotros hoy en día también es muy importante saber bien qué es el Evangelio, qué es lo que el Señor quiere que creamos y vivimos. Entonces leemos ahorita y después entramos en algunas cosas. Vamos a empezar en el capítulo 1 y el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni un Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos,
a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Están conmigo? Yo sé que estamos leyendo mucho, pero seguimos. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieran, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser testificados por la fe de Cristo y no por la obra de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe, por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Que el Señor nos ayude hoy de contemplar estas básicamente dos capítulos que hemos leído en esta tarde. Hay que recordar, y para los que no estaban presentes la semana pasada, recordar básicamente lo que Pablo está haciendo a través de este libro. Está escribiendo las iglesias en Galacia por esta razón. Otras personas habían entrado predicando cosas falsas, añadiendo al evangelio de la fe un mensaje de obras, que era necesario añadir las obras, guardar ciertas cosas que los judíos habían vivido en tiempos pasados, y a través de esto ellos iban a alcanzar la salvación. Y Pablo quería defender el evangelio. Él había anunciado el evangelio en estas ciudades como Listra, ciudades como Antioquía, ciudades que habían escuchado el evangelio como en Hechos 13 y 14, personas que habían recibido el mensaje, pero ahora su fe estaba débil, estaban dudando.
creer cosas falsas. Y tales personas, para ganar el oído de las personas, empezaron a predicar mal en contra de Pablo. Y empezaron a señalar a Pablo. Y de decir hacia Pablo que Pablo tal vez no era como uno de los apóstoles. O no tenía el derecho de predicar lo que estaba predicando. Que tal vez Pablo estaba equivocado. Y por esta razón, Pablo empieza los primeros 2 capítulos defendiéndose a sí mismo. Pablo, apóstol de Dios. Y está defendiendo quién es. Está defendiendo en estos 2 capítulos, en lo que hemos leído hoy, está defendiendo cómo llegó el Evangelio a él. Está defendiendo qué hizo después de recibir el mensaje del Evangelio. Y está queriendo enseñar a las personas de las iglesias en Galacia de nuevo que el mensaje del Evangelio no es un mensaje de hombres, es un mensaje divino, es un mensaje que proviene de Dios, es un mensaje dado de Dios. Ahora, amigos, en esta tarde esto es importante para nosotros, porque cuando abrimos las Biblias o cuando escuchamos diferentes opiniones y enseñanzas y creencias y no sabemos qué vamos a creer, es importante tener una base firme entendiendo que el Evangelio es el mensaje dado de Dios para nosotros, y tenemos que también descubrir cuál es el Evangelio entonces. ¿Qué es lo que Pablo predicó a ellos? ¿Qué es la base de la fe firme en el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy, continuando con la mitad del capítulo 1 y el capítulo 2, es esto. Pablo empieza a señalar, volvemos al capítulo 1 y el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál era el enfoque de Pablo? ¿Para agradar a hombres o agradar a Dios? ¿Servir a hombres o servir a Dios? Sabemos que Pablo no venía agradando la opinión o los deseos de los hombres. Sabemos que Pablo vivía con el enfoque de servir con todo su corazón y de obedecer con todo su corazón lo que el Señor quería para él. Y es por esta razón que Pablo no se desvió de la verdad. Y es por esta razón que el Señor le estaba usando, mientras él podía ir a diferentes lugares y predicar, y el Señor estaba con él. Y estaba viendo la mano del Señor trabajar. Y Pablo vivía su vida con la perspectiva arriba y no puesto en otros. Esto nos cuesta a veces. Si yo voy a ser honesto delante de ustedes, yo creo que tendría que admitir, a mí me gusta cuando las opiniones de otros están a mi favor. ¿Y usted? ¿Quién aquí le gusta estar en mal favor con otros? ¿Quién aquí le gusta estar de mala opinión delante de otros? ¿Quién aquí le gusta estar contra de otros? No es que hay algo en nosotros que queremos a veces, queremos la aprobación de otros. Nos sentimos bien cuando alguien se acerca y dice, hermano Winston, este mensaje era bárbaro. Y yo, gracias. Me siento un poco bien. ¿Cómo hubiera
todos están en contra. Y todos están diciendo, es falso. Y están señalando. Y están acusando. Y cuando eres el único, tal vez uno se sentía el único que está defendiendo, no le era fácil. Pero lo que preservó, lo que ayudó, lo que guardó la verdad, era que Pablo vivía con un enfoque primero arriba y no un enfoque terrenal. Esto es importante para nosotros, es importante para tu vida, es importante para mi vida, es importante en lo que hacemos, en la forma que servimos, en lo que creemos. Por esta razón, si tu vida empieza a ser construida encima de lo que otros quieren, si tus creencias empiezan a ser formadas alrededor de las opiniones de otras personas, no hay garantía ni preservación que vas a creer la verdad. Pero si tú empiezas a formar su vida alrededor de la verdad, y si tu enfoque esté arriba en lo que Dios dice y en lo que Dios quiere, podemos encontrar personas entonces en contra, o tal vez no estaremos siempre creyendo lo mismo de lo demás, pero ¿qué importa si sabemos que es de Dios? ¿Verdad? Y tal vez cuando alguien entonces viene con una opinión contraria o le dice algo, vas a saber, lo que tengo yo es de Dios primero. Y esto es lo que Pablo vivía. Pablo quería primeramente servir a Dios, agradar a Dios. Y fue una de las razones que mientras oposición se acerquía y mientras él se enfrentaba con personas que eran totalmente en contra de él podía seguir firme, porque quería agradar a Dios primero. Y en los siguientes versículos, del versículo 11 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 2, realmente Pablo defiende con muchas diferentes razones, defiende la razón que él puede predicar el Evangelio, defiende quién es y cómo llegó, y vamos a ver las varias razones que él se defiende a sí mismo en estos versículos. Entonces, por lo menos hay 6 razones, 6 cosas dadas aquí que sirven para nosotros en cuanto a la defensa de Pablo. Acuérdense, personas están diciendo mentiroso, personas están diciendo es falso, personas están diciendo no tiene autoridad. ¿Quién eres, Pablo? Entonces se va a defender a sí mismo. La primera cosa, la primera forma que él se defiende a sí mismo está en los primeros versículos 11 y 12. ¿Qué aprendemos acerca de Pablo y su opinión del Evangelio? ¿Cuál es la opinión de Pablo en cuanto al Evangelio? ¿De dónde viene el Evangelio? ¿Dónde lo recibió el Evangelio? Pues Pablo dice en estos versículos aquí, hermanos, que el Evangelio ha anunciado de mí, aunque yo lo estoy anunciando, aunque a veces personas dicen, pues es de la boca de Pablo. Pablo dice aquí, pero este Evangelio, yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombres. ¿Dónde lo aprendió entonces? ¿Quién le enseñó?
¿En cuál escuela? ¿En cuál lugar? ¿En cuál universidad? ¿En cuál iglesia estaba Pablo cuando él lo aprendió para después poder predicarlo? ¿Qué hombres le enseñaban? Pues ninguno. ¿A dónde lo aprendió entonces? Él dice, lo aprendí por revelación. Directo de Jesucristo. Las personas están diciendo que el mensaje de Pablo es falso. Y Pablo dice, si este mensaje es falso, entonces está no solamente llamando a mí un mentiroso, también está señalando a Jesucristo como mentiroso. ¿Por qué? Porque yo lo recibí de Él. Lo recibí de Él. Y en Hechos capítulo 9 se puede ver cómo Pablo fue salvo en una forma distinta. No en lo que él creó, sino en que Cristo se reveló a sí mismo a Pablo. En una forma distinta. Y esto es importante porque el mensaje del Evangelio, tal vez nosotros lo escuchamos también. Se puede escucharlo en una iglesia, se puede escucharlo por el radio, se puede escucharlo tal vez por el televisor. Pero el mensaje verdadero del Evangelio, ¿de dónde viene? ¿De cuál grupo pertenece el Evangelio? ¿De cuál religión? A veces se hace la pregunta, ¿cuál religión es la correcta? Porque hay muchas. ¿Cuál iglesia es la correcta? Porque hay muchas. En esta pregunta estamos equivocados. Porque no pertenece a un grupo, a una religión o solamente a una iglesia. El Evangelio es de Dios. Porque es conforme al plan de Dios. Y Él fue el dador del Evangelio conforme a sus deseos. Y esto es importante porque no buscamos una iglesia o una religión para satisfacer nuestras dudas y preguntas. Tenemos que ir a Dios. ¿Qué dice Dios para mí? ¿Qué es el Evangelio? ¿De dónde viene? Pues es el plan de Dios manifestado en Jesucristo. Que Cristo vino, que murió, que dio su vida, que resucitó. Y el hecho que Él murió y resucitó y ahora vive, este mensaje del Evangelio es de Dios, no pertenece a ningún grupo o secta o denominación o iglesia, porque es de Dios. Hay que asegurar que lo que usted tiene en cuanto a su creencia también es de Dios. Porque lo que estaba sucediendo en las iglesias en Galacia es que personas estaban entrando y estaban señalando y hablando y enseñando cosas que no eran de Dios, eran de los hombres. ¿Cómo vamos a saber si es de hombre o de Dios? Yo hice esta pregunta la semana pasada. ¿Cómo podemos saber si es de hombre o de Dios? ¿Cómo vas a saber si lo que yo enseño aquí no es algo falso? Porque aún lo falso a veces suena bien, ¿verdad? Si yo le iba a engañar con un billete, a ver qué billetes tengo yo. Yo fui al banco el otro día y para depositar un dinero y la señora entonces empezó a revisar cada billete y con una máquina también. No sé lo que hizo la máquina, pero estaban haciendo algo ahí, estaban viéndolo ahí. Y si yo quería engañarte a ti con un billete de 100, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, claro, entonces yo, tal vez a mi hijo, yo podría sacar un billete de 10 y solo escribir un 0 extra ahí, pero
¿verdad? Tal vez ahí, con el lápiz y sacar y decir, mira, es un billete de 100. Siendo muy pequeño, tal vez lo mirara y decir, gracias, papá, por el 100. Pero si yo voy a engañarte a ti, ¿cómo lo voy a hacer? Esto no va a funcionar. No, ustedes son mucho más sabios que esto. Si yo quería engañarte a ti con un billete de 100, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer sacando algo lo más similar, exacto, que pueda. Yo voy a querer imitar los detalles mínimos para que usted, viendo el billete falso, tal vez va a decir, muy amable, gracias. ¿Cómo va a saber entre la verdad y lo falso? ¿Cómo? La forma mejor para saber entre lo falso y lo verdadero es de estudiar lo verdadero. En los bancos, cuando están recibiendo el dinero y están aprendiendo, no reciben billetes falsos para estudiar primero. Reciben los billetes verdaderos, genuinos, para que ellos, cuando sepan bien lo que es, cuando viene cualquier billete falso, ellos van a saber, porque ya saben conforme al billete verdadero. Sabe, yo iba a decir cómo huele, pero no es eso, no. Se sabe por lo que ve, por la forma que se siente. Hay que estudiar el verdadero para saber lo falso. ¿Sabe lo que Dios quiere? Estudia el verdadero, la verdad. Que empieza a tener su vida sobre lo que es verdadero. Para que aprende del verdadero, de la verdad. Para que cuando cosas falsas vienen, usted puede saber, esto no es correcto. Pero si no empieza estudiando lo verdadero, muchas opiniones pueden entrar a sus oídos. ¿Y cómo vas a saber? No vas a saber. Alguien le puede decir algo, tal vez suena bien, pero si tú no sabes la verdad, vas a ser arrastrado por lo falso. ¿Por qué? Porque nunca ha empezado con el verdadero, con la verdad. Yo les animo. La responsabilidad de saber, de aprender, de conocer la verdad está sobre sus hombros. Estúdialo, apréndelo. Tenga en su mente lo que es la verdad, lo que es de Dios. Y vas a poder defenderse en contra de los falsos, en contra de lo falso. Hay que saber la verdad. Y esto es lo que Pablo tenía, esto es lo que Pablo podía defender. Esto es la fundación de Pablo, para que cuando vienen tales cosas, él se defiende la verdad. Proviene de Dios, lo recibió de lo alto. Él sabía lo que él había creído y nadie le iba a engañar. Es una de las razones. Pero Pablo sigue en el versículo 13, 14, él sigue hablando. Pero él da un ejemplo personal, ¿verdad? Él empieza a hablar de su vida personal, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿Qué era la conducta de Pablo antes? Pablo, antes de conocer a Cristo, Pablo era muy religioso. A veces hablando acerca de Pablo, podemos olvidar que Pablo sí era culpable de algunas cosas que nosotros podemos señalar como cosas horribles. Pablo estaba presente cuando
Esteban, un verdadero creyente, anunciando la verdad, fue agarrado y puesto afuera, y los hombres tomaron piedras y empezaron a tirar las piedras, y Pablo lo miraba. No solamente lo miraba, él estaba queriendo que los otros lo harían. ¿Quién era Pablo antes? Busque en Filipenses, por favor, Filipenses capítulo 3, solo para ver un pasaje más en cuanto a la vida de Pablo. Filipenses capítulo 3, oiga estos versículos que voy a leer aquí. ¿Quién es Pablo? ¿Quién era Pablo antes de ser creyente? Antes de anunciar el Evangelio, ¿quién es? Dice, aunque yo, Filipenses capítulo 3, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Se escucha como está jactando, ¿no? Mira, tú tienes razón de confiar en tu carne, en tu capacidad, habilidad, yo más. Oiga lo que dice. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Se puede ver como un hombre jactando. No es que está jactando, pero pudiera jactar por quién era. Oiga más lo que dice. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. De un buen linaje, Pablo. Inteligente, Pablo. Celoso para guardar la ley, celoso para vivir conforme a los mandamientos de Dios, de guardar la palabra de Dios, irreprensible. Cuando hablamos de Pablo en la vida pasada, no estamos hablando de un, pudiéramos decir, un vil pecador, aunque él diría que era un vil pecador. En los ojos de la sociedad, Pablo era uno de los especiales. Un hombre bueno, un hombre enseñado, un hombre capaz, un hombre responsable, un hombre que tenía la capacidad y entusiasmo para tener responsabilidad de otros, y por esa razón él contra los que seguían a Cristo. ¿Por qué? Porque él era celoso de la ley, celoso de guardar los mandamientos. Por eso él se fue en contra. ¿Quién es Pablo? Antes de ser cristiano, Pablo era uno de los mejores, y por esta razón Pablo en Gálatas, él empieza a decir, mira, en cuanto a mi conducta, ustedes escucharon, ustedes saben, él tenía fama, porque era uno de los mayores que estaban persiguiendo la iglesia. Entonces ellos sabían quién era. Pablo dice otra vez en Gálatas 1, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo empieza a dar este ejemplo personal. Él dice, mira, en cuanto a mi vida, yo vivía la vida guardando la ley. Yo era celoso, yo luchaba, yo sé lo que es. Y esto era Pablo. Pablo vivía así. Pero ¿por qué es esto importante para nosotros? ¿Por qué es importante para ti? Porque Pablo sabía, por todos estos años,
viviendo, intentando, luchando, que él no tenía nada. Ustedes saben cómo antes vivía, guardando la ley. Pablo podía dar el ejemplo personal de cómo él vivía antes. No le ayudaba. Pablo sabía que lo más que él luchaba no se acercaba a Dios, no se acercaba a Dios, él le era imposible. Por el testimonio personal, Pablo podía decir a ellos, mira, yo vivía esa vida, era falso. Yo vivía luchando, nunca alcancé. Pero en Cristo, lo alcancé. Yo les pregunto hoy, en cuanto a una relación con el Señor Jesucristo, la salvación de su alma, su ser, el perdón de sus pecados, ¿usted sabe lo que es de estar al lado de los que saben lo que es de ser rescatados? Y pueden ver que en otro tiempo yo vivía pero era vacío. Pero en Cristo estoy satisfecho. Antes vivía luchando, pero nunca alcancé, pero ahora en Cristo. Y esto es lo que Pablo está haciendo aquí. Está dando un ejemplo personal. Yo vivía la vida y nunca lo alcancé, pero ahora sí. Yo era más celoso de lo demás y nunca lo pude alcanzar. Pero en Cristo, Él lo alcanzó, Él fue rescatado, Él fue salvo. La tercera cosa que él habla ahí es, en cuanto a dónde recibió también este mensaje, él habla en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué es el punto? Podemos leer más de los versículos, pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es esto, otra vez está volviendo. Nadie me enseñó. Cuando el Señor me salvó, yo no enseguida busqué carne y sangre, no fui al apóstol más cercano, no fui a los hermanos más cercanos para pedir de ellos, enséñame. No, nada de eso. Pablo habla de cómo por 3 años él fue aparte. Estaba puesto aparte y él permanecía así para solo él y el Señor. Entonces ninguno podía señalar a Pablo. Esto es el punto. Mientras él está escribiendo, estos hermanos repasando su pasado, como después de ser salvo, y él está diciendo, nadie me enseñaba sino Dios otra vez. Este evangelio es especial. Y él habla de cómo permaneció así. No fue por influencia de otros, sino de Dios. Él habla más acerca de su ministerio, siendo aparte de otros. Cuando vamos al versículo, por ejemplo, en el versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no quieren en Cristo solamente oír decir, y a mí me gusta esto, quiero pararme ahí, aquí. Él se fue a otros lugares, seguía predicando, estaba hablando de cómo él estaba visitando lugares a predicar, y aquí dice esto. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Leyendo estos versículos aquí. Y Pablo está diciendo, mira, mi ministerio no está tan vinculado con otros. Mi ministerio era, Dios me envió y yo fui a predicar.
mientras Dios me envió a predicar y yo fui, aparte de lo demás, separado de lo demás. Llegamos a este punto. Hubo personas que sabían de la vida de Pablo. Cuando ellos escucharon que antes nos perseguía, pero ahora predica a Cristo, ¿qué fue la reacción? Glorificaban a Dios. Glorificaban a Dios en mí. Hay varias cosas muy importantes en cuanto a la vida de Pablo que también nos puede servir. El ministerio de Pablo, su defensa aquí. Él se está defendiéndose a sí mismo en contra de los que estaban diciendo, pues Pablo no es nadie. Personas pudieran ver el cambio en Pablo. Era visible. Era notorio. Como alguien que antes agarraba a los creyentes y los encarcelaba, ahora él está predicando a aquel que odiaba. ¡Qué cambio! Pero a mí me gusta el resultado. ¿Qué es el resultado? ¿Quién recibe la gloria? ¿Quién recibe la gloria? ¿Quién fue glorificado? La gloria fue dada a Dios. Hay algo que sucede cuando personas predican, que podemos alcanzar a Dios por nuestros méritos. Robamos a Dios toda gloria que Él merece. Piénsalo. Si tú pudieras alcanzar al cielo, y llegando al cielo las personas están diciendo, ¿y cómo es que llegaste aquí? Y tú dices, estoy aquí porque yo soy buena persona, buena gente. Yo era la mejor vecina en toda la comarca, en todo el barrio. Yo daba más dinero de los necesitados. Yo era, ¿y quién está recibiendo la gloria? ¿Cómo sería el cielo si en el cielo es como, Cris, ¿cómo llegaste? Y Cris dice, bueno, es que yo ayudaba a fulano de tal, y yo estaba ahí. Y yo digo, Kevin, ¿cómo llegaste al cielo? Y Kevin dice, bueno, es que yo no solamente diezmo de 10%, yo daba 20%. ¡Wow! 20%. Pero ahí está Marcos, y Marcos está diciendo, no, yo daba 50%. Y es como, eres mejor, pero ¿y cómo? Sería bonito, ¿verdad? Sería feo. Pero en el cielo, cuando el verdadero creyente llega ahí y dice, ¿cómo llegaste? Y tal creyente señala a aquel que está sentado sobre un trono, llamado el Cordero. Y empieza a señalar a este Cordero Jesucristo y dice, aquel que fue inmolado por mí. Yo estoy aquí por Él. ¿Quién está recibiendo la gloria? Aquel que lo merece. Es que hay un problema en el sistema religioso, porque robamos de Dios lo que Él merece. Pero el Evangelio lleva la gloria a Él, le da la gloria como Él merece, porque el Evangelio es un mensaje donde no es de uno mismo, no es de mis esfuerzos y mi fe y mis obras y soy tan grande de una persona, es en cuanto a Él. Esto es el mensaje de Dios, es de dar la gloria a Cristo por lo que Él ha hecho. Cuando la gente viera, Pablo no estaba buscando más fama, Pablo no estaba buscando más personas siguiéndole. Pablo quería que la gente diera
gloria a Dios, y esto es lo que sucedió. Y cuando llegamos al capítulo 2, porque sí, vamos a terminar capítulo 2 hoy, cuando llegamos al capítulo 2, no se preocupen. Cuando llegamos al capítulo 2 y él empieza a hablar de otro tiempo que pasaba, 14 años, y él habla acerca de cómo él subió a Jerusalén, y subió con Bernabé, y él llegó con Tito, y cuál es el punto ahí. Hubo apóstoles, él habla de Pedro, él habla de algo que estaba sucediendo. Él está hablando de cómo no era conocido. No era conocido de Dios o de los apóstoles. Y el punto en el capítulo 2 de los primeros versículos 1 al 10 es que él estaba hablando y él está diciendo, mira, hubo un acercamiento por primera vez, acerqué a los apóstoles. Y ellos vieron lo que yo estaba predicando. Porque hay que recordar que todo lo que Pablo está diciendo antes de esto está hablando de cómo él estaba predicando aparte de ellos. Pero cuando él se acerca a ellos, ¿qué hace? ¿Qué es la reacción de los otros apóstoles? Acuérdense, él está defendiendo su ministerio a las personas que están en contra. Y él habla y él dice esto en el versículo 9 del capítulo 2. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles. Está diciendo eso, es muy sencillo. Hay personas que están señalando a Pablo, no debe. Y Pablo dice, acuérdense, yo fui a Jerusalén y estas columnas, estos hombres reconocidos, ellos estaban también a nuestro par, diciendo, sigue, predica, vaya. Y ellos mostraron su comunión con ellos diciendo, puedes seguir predicando el Evangelio. En otras palabras, Pablo sabía que su mensaje no era erróneo, porque también tenía el soporte, el ánimo de los otros que estaban diciendo, sigue predicando. De ahí Pablo, él da un ejemplo más, pero esta vez él habla de cómo él se fue en contra de Pedro. ¿Cómo es que Pablo va a ir en contra de uno de los más fuertes y reconocidos? Porque aún Pedro había permitido el temor de los hombres, el temor de otros, de afectar como él estaba viviendo. No quiero hablar mal de Pedro. A mí me gusta Pedro. Tal vez Pedro está escuchando del cielo ahorita. Pero Pablo escribe aquí, él dice, mira, Pedro, yo tenía que señalar a Pedro. Es que Pedro también miraba como estos hombres legalistas estaban entrando. Y ellos no querían que él se acercara con los gentiles, entonces por miedo, Pedro empezó a apartarse de ellos. En otras palabras, Pedro permitió el temor de los hombres afectar su conducta. Y Pablo le regañó, lo señaló. Esto también es algo que a veces nos puede afectar. Temor de lo demás, temor de los hombres a afectar mi conducta. Por esto, aquí en este ejemplo, Pablo nunca permitió eso en su propia vida, de lo que vemos aquí. Estaba firme en lo que el Señor quería. Una de las cosas que quiero animarles otra vez es esta verdad. Como Pablo estaba firme
sabiendo lo que Dios quería para él y a dónde estaba. Es muy importante que esto también sucede en nuestras vidas. Que la base de su vida y la base de su fe y su conducta es puesto sobre algo firme. Yo sé lo que es tener temor. Yo sé lo que es de sentir un sinnúmero de sentimientos. Yo sé a veces cómo los sentimientos pueden afectar cómo actuamos. Si se siente desánimo, ¿cómo está su conducta? ¿Cambia? ¿Quién aquí no podría decir, el desánimo nunca me ha afectado? Pero pregunto, ¿debería afectarnos? ¿Debería afectarnos? Yo no quiero ahorita porque estoy desanimado. Yo no leo porque estoy desanimado. No estoy orando porque estoy desanimado. No quiero estar con los hermanos porque estoy desanimado. ¿Debería afectarnos? La respuesta es no. Los sentimientos no deberían controlar nuestra conducta. A veces sucede, pero no debería. Pedro tenía temor, él permitió ese temor de afectar su conducta. Y Pablo tenía que señalarle por esto. Si nosotros podemos aprender lo que es de no ser guiado por como siento, no ser guiado por lo que opino, sino de ser guiado por algo más estable, nuestras vidas entonces no van a ser como la montaña rusa, ¿verdad? Que está de arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La próxima vez que usted está desanimado o temeroso de algo y no vas a hacer tal vez lo que sabes que debería hacer, solo piensa, ¿estoy permitiendo que esto me gobierna? ¿O voy a permitir que el Señor me gobierne? Y así tendrá más victoria. Guiados por el Señor y no guiados por lo que uno se siente. Pablo señaló a Pedro. Terminamos con estos últimos versículos, 2 versículos. Me imagino que varios de nosotros sabemos de memoria el versículo 20. Y con mucha razón. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya Pablo está defendiendo su ministerio, el evangelio que predica, y él termina con estos versículos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo creo que pudiéramos dedicar unos 45 minutos más. Todos van a estar dormidos. Yo antes leí este pasaje pensando en Gálatas 2:20 y muchas veces yo pensaba que el enfoque era sobre Pablo. Sobre Pablo. Cuando leemos este versículo, Pablo hablando, ¿verdad? Entonces el enfoque está en Pablo, pero estaba equivocado. Cuando Pablo habla, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es el enfoque de este versículo?
Cristo, como Pablo no vive ahora. Pero este versículo nos lleva más allá de cualquier hombre y nos lleva a Cristo. ¿Y por qué es que Pablo estaba crucificado juntamente con Cristo? ¿Por qué es que Pablo pudo decir, ya no vivo yo? ¿Por qué es que Pablo pudo decir estas palabras así, mas vive Cristo en mí? ¿Por qué es que Pablo pudo decir, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios? El enfoque no está en lo que Pablo estaba haciendo. Este versículo precioso está en lo que somos por Él. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, pudiera decir que yo también estaba crucificado ahí. Mi condenación, la ira mía estaba ahí. Lo que yo merezco estaba ahí. Y este viejo Kyle Wilson con sus pecados y suciedad y su condenación, esto fue crucificado ahí con Cristo. Y cuando dice Pablo aquí, y ya no vivo yo, pues ¿quién vive entonces? ¿Quién estaba hablando? Pues él seguía, más vive Cristo en mí, ahí es la respuesta. No es que Pablo no existía, pero está diciendo, este viejo murió. El viejo Pablo fue crucificado.